vamos a hablar de algo realmente diferente, que es la fonoaudiología desde un área que yo me asombro de cómo se está avanzando, pero que a nosotros igual ahora vamos a ver si la engancho, nos está costando a veces actualizarnos, ¿no? Y por eso quiero que se dé a conocer. Se llama una fonoaudióloga mía que se llama Miela Curi, y quiero que le llegue la solicitud. A ver si le llega, corazón mío. Ahí está. O la cuántica, mira, ya no sé, ayuda a que todo salga bien. Bueno, Bueno, primero y esperemos. antes que Sí, nada, Emilia, yo quiero presentarte, que vos me ayudes a presentarte, porque yo sé que habitualmente hablo mucho de nutrición y hablo de bioquímica, de medicina ortomolecular y de hormonas también, porque soy endocrinóloga, y la gente se puede preguntar, ¿qué hago ahora hablando de fonoaudiología? Pero me sí. importa muchísimo por la visión que vos nos traes y la actualización que traemos, porque somos una sola cosa. Y yo estoy viendo muchas veces que me mandan algunos pacientes, algunos padres con chiquitos con alteraciones del lenguaje. Y es allí en donde me encontré con un mundo nuevo. Así que, Mili, te invito a que vos te presentes primero, a que nos cuentes cómo llegaste siendo fonoaudióloga a una nueva visión, y después nos zambullimos en el tema le pusimos este nombre, ¿no es cierto? El de Sí. la fonoaudiología en unión directa con nuestro intestino y una visión holística de todo nuestro cuerpo. Así que soy todo oídos, primero para que te presentes. Bueno, gracias. Gracias por darme la oportunidad de poder participar de tu espacio. Sí, me considero una fonoaudióloga que trasciende el aparato fonoarticulatorio, ¿no? La reeducación vocal solamente. Y bueno, mi nombre es Milia Curi, soy fonoaudióloga, tengo años de clínica, trabajo en discapacidad hace mucho tiempo y este trabajo, este recorrido me hizo ver que no solamente se limitaba el tema a hacer una reeducación, ya sea del lenguaje, ya sea de la voz, ya sea del aparato fonador, sino que realmente había que volver a los orígenes de la medicina y del concepto de salud, ¿no? Que somos una integridad, que somos un sistema, una conexión de multiplicidad de sistemas. Y eso es un poco lo que creo que deja de lado la medicina alopática, se centraliza en el órgano. Y lo que sí también me sorprendió a mí a lo largo de la clínica es ver que esa relación no solamente se establecía con los sistemas neurológicos, psiquiátricos, sociológicos, fisiológicos, sino que también llegaba al sistema gastrointestinal. Y esto fue el punto de conexión entre nosotras y más allá de la medicina ortomolecular, ¿no? Que como te decía la otra vez, en principio tuve una experiencia personal con una menopausia precoz y dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Por dónde buscar? Y ahí llega a mí la medicina ortomolecular y cuando vi la transformación que se daba en mi cuerpo, dije, a ver, ¿qué pasa con estos pacientes tan devastados en los cuales la medicina es reeducativa o las terapias reeducativas tienen un hasta aquí, ¿no? Por más que progresen, ¿no? Por más que evolucionen, ¿qué pasa si a pesar o también de darles una rehabilitación específica del lenguaje, de la comunicación y una, digamos, reorganización en lo conductual, se trabajaban también otros aspectos que por supuesto que no lo hago yo, pero trabajo con un equipo integrado, ¿no? Sí. Buenísimo. Quiere decir que justamente viendo al desarrollo del lenguaje, hoy desde las neurociencias ya no queda la fonoaudiología así como algo del aparato, podríamos decir, locomotor del habla, ¿no? Uno de allá a lo lejos, te digo sin saber nada del tema, las dislalias, ¿no? Los problemas comunicativos o foniátricos.
sino que ya se abarca todo. Yo ahora estoy muy enamorada de estudiar en general la epigenética, de hecho la neuroepigenética, porque me apasiona este tema que cada vez se ahonda más, y veo que en tu campo esto es fundamental, porque así como va a Sí, tener que ver la salud intestinal, va a tener que ver también la salud psicosocial de la personita o persona, dependerá de las edades que acudan, para ese trastorno del habla, que muchas veces no se sabe o dónde comenzó o por dónde agarrarlo. A mí me gustaría que vos me dijeras, acá preguntan si obviamente trastornos del espectro autista, es decir, deben ser muchísimas las entidades sin etiquetar un trastorno del lenguaje, que obviamente vos me dirás a qué edad comienzan o hasta qué edad ustedes abarcan a una persona en su desarrollo con alteraciones del lenguaje, ¿no es cierto? No sé si me puedes dar sí. algunos ejemplos, pero que sí, después vamos a decir la parte de neurociencias desde lo psicosocial a lo intestinal y nutricional, ¿no? Perfecto. Bueno, yo me especializo puntualmente en todo lo que tiene que ver con como decía anteriormente, ¿no? Mi métier es trastornos de la comunicación, el lenguaje, que van desde que la persona desde que nace, desde que es bebé, hasta la edad adulta. A mí en lo particular en la clínica me llegan puntualmente niños pequeños, porque aparece esta característica, ¿no? Que no hablan o no se comunican o tienen trastornos en la sociabilidad o intereses restringidos, y ahí nos toca desde nuestra área hacer un diagnóstico diferencial si se trata de un trastorno del espectro autista. Hoy se habla de trastornos del neurodesarrollo, que incluyen los trastornos del espectro autista, los trastornos de la patología de la comunicación y del lenguaje, del aprendizaje específicamente dicho, motores y motores, y los mentales, y las discapacidades intelectuales, como se les dice hoy. Bueno, esto fue evolucionando y explotando a lo largo del tiempo. Antes toda la patología grave en niños o en personas eran raras, eran poco frecuentes, y en los últimos años hay una gran, digamos, explosión de estas alteraciones y una gran demanda desde el área fonoaudiológica, ¿no? Porque lo que aparece fuertemente y lo que preocupa a los papás es que no se comunican, no hablan, o tienen un habla muy particular y una comunicación muy particular, ¿no? Después nos toca establecer un diagnóstico diferencial, si es un trastorno de la comunicación y del lenguaje, o si está dentro del espectro autista. Mi problema, o lo que se me plantea a mí como problema en su momento, es pensar, o digamos, también tratar de vislumbrar si había algún abordaje que tomara de manera integral a la persona, ¿no? Y no nos quedamos solamente en el aspecto reeducativo de la patología o la dificultad o la condición que la persona presentase. Es ahí donde incursiono en otro abordaje integrativo, funcional, desde el área ortomolecular, porque bueno, adhiero a un modo de intervención nutricional en lo particular, ¿no? Que lo que estuvimos hablando, que es la dieta ortomolecular, o desde la medicina ortomolecular. Antiinflamatoria, ¿no es cierto? Nosotros tratamos fundamentalmente es antiinflamatoria, sí, sí. Fundamentalmente, porque se considera hoy, según los nuevos modelos de intervención, que estas personas tienen su cerebro intoxicado, inflamado y desnutrido. Y se comienza siempre por una dieta antiinflamatoria, y ahí volvemos al concepto de la nutrición biológica, ¿no? De aquellos alimentos que realmente son orgánicos y contienen todos los nutrientes, como y no la incursión en una alimentación como caracterizó a la época moderna, que era centralizada en hidratos, azúcares, comida rápida y cero valor nutricional. Eso sí, eso lo sabemos porque siempre lo charlamos y nos centramos mucho en lo que es la nutrición antiinflamatoria y luego micromolecular, porque nuestro cerebro es lo primero que va a gritar. Yo siempre digo, primero nos ocupamos de la salud cerebral para después que llegue al resto del cuerpo. Pero en estos casos lo increíble es que a vos te venga un paciente
con una alteración del neurodesarrollo, y en el caso de un fonoaudiólogo, me imagino que es en el área, debe ser una mezcla entre el habla y la comunicación en general, ¿no? Mirar a la Claro, madre, sí. comunicarse de alguna otra manera que no sea sola en el habla, y el aprendizaje, como bien dijiste. Y que ustedes, digo un equipo porque vos me has dicho, en tu equipo, Centro de Biomedicina Integrado, digo bien, se llama Centro de Sí, bien, Biomedicina Integrado, exactamente, exactamente. tenemos desde nutricionista a musicoterapeuta, arteterapia, terapia ocupacional, psicopedagogos, o sea, no solo es, bueno, y el fonoaudiólogo en este caso que sos vos, pero que lo increíble es que hayan visto cambios, que hayan visto mejoras, porque ustedes agarran todo este espectro. El psicosocial, que me importa mucho, porque hay muchos chicos Ujú. que comen basura, vamos a decir así, muchos chicos comen basura, pero no todos los que comen basura te dan un trastorno del neurodesarrollo. No. No, ¿Me tiene que explico? haber por supuesto, tiene que haber una susceptibilidad genética, ¿no? Una predisposición. Y esta predisposición tiene también, o viene también, como heredada, como que es acumulativa, son generaciones que han incursionado en este tipo de alimentación, ¿no? Digamos, si comienzan a tener alteraciones en la flora intestinal, y esto, lo que puede ser un trastorno simple para una abuela, digamos, o una disbiosis que se mejore solamente con un cambio alimentario, bueno, a medida que van sucediendo las generaciones, esto tiene un efecto acumulativo. Por eso es importantísimo el educar, ¿no? Yo, como coordinadora de este equipo, centro el acento o me centro puntualmente en la educación, ¿no? En la educación, en los cambios de hábitos, y dentro de los cambios de hábitos, no solamente el alimentario, sino todos aquellos que tienen que ver con las condiciones de vida, la epigenética, y como comentábamos la otra vez, la epigenética trasciende el alimento, sino que, digamos, es este accionar con el medio ambiente, desde lo más concreto, como la alimentación, hasta los vínculos, ¿no? Como los vínculos y las emociones como modificaciones de estas cargas. Tal cual. O sea que, como bien decía, siempre hay que abarcar en este tipo de problemas en la infancia a toda la Toda la familia, familia. y hacer un diagnóstico del clima en general que está viviendo este chiquito, de todo tipo de Sí. aferencias que le lleguen, porque el neurodesarrollo hoy está visto que hay algunas neuronas que pueden crecer, desarrollarse y multiplicarse y tener más comunicaciones entre ellas, y hay otras que pueden morir en función de esto. Y esto sí también viene Sí. epigenéticamente o de las generaciones anteriores. ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué algunos Ujú. sí, incluso vamos a hablar más allá de la nutrición, enfrentan malos tratos y no desarrollan problemas graves cuando otros chicos sí los desarrollan? ¿Vale? Ujú, Esto ujú. es, esto es, esto es una realidad. Y esto tiene que ver con la particularidad, porque lo que tiene este tipo de abordaje es de la medicina integrativa y funcional, que toma el sujeto, ¿no? Se vuelve al concepto de sujeto y de unidad funcional, más allá de pertenecer a una familia o de tener ciertas características, y se expresan o se activan estas características en personas que tienen una vulnerabilidad genética, ¿no? Es decir, nosotros no. Por eso, ¿no? Esta diferencia de por qué unos sí y otros no. Más allá que cambiamos, vamos involucionando como especie y no estamos sujetos al mismo tipo de alimentación, ¿no? Es decir, es complicado esto. Bueno, pero Sí. justamente hablando de la necesidad y del aumento de estos problemas, a mí me gustaría hacer alguna marquita de diferencia entre el aumento que veías antes de la pandemia y de lo que se viene ahora, porque yo sé que venía cada vez increyendo estos problemas. Nosotros no tenemos para nada la certeza por qué, pero yo creo que antes de la pandemia, me estoy refiriendo, la contaminación ambiental tenía que ver la llegada de todo lo que fuera tóxico para el cerebro del bebé intraútero o incluso, bueno, por supuesto en la primera infancia, contaminación ambiental aérea por el agua, por los pesticidas, por todo, y contaminación, también te diría, electromagnética, de antes de la Totalmente. pandemia.
Y vos me Sí. decías, ¿cuánto fue en general trastornos del neurodesarrollo o trastornos del espectro autista? ¿Cuánto fue creciendo a lo largo de todos los años de carrera que vos tenés? Por eso, como te decía anteriormente, cuando yo comienzo, que hace tiempo, digamos, Sí, eran trastornos raros, ¿no? Y inclusive se los clasificaba de otra manera, ¿no? Desde la psicología. Y se hablaba de psicosis y de autismo. Hasta que llegan los manuales de psiquiatría, tanto en América, en la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, como en Europa, el determinado por la OMS, el CIE-10, o el CIE-10 es el último. Bueno, crecieron, hoy se considera que hay uno en 50, digamos, una persona dentro de 50, y se estima que en el 2025, si no producimos cambios, va a haber uno de dos dentro, bueno, de lo que es infancia, ¿no? Está la infancia en una grave situación de riesgo. Y la pandemia, lo que vos decías, los cambios de la contaminación y más allá de toda la polución ambiental y las toxicidades que se dan dentro del medio ambiente, de la casa, digamos, digamos, de la conjunción de distintos tóxicos que inclusive usamos para la higiene, ¿no es cierto? Porque de eso se trata también, no solamente lo que comemos, sino lo que tocamos y lo que respiramos y cómo esto entra en combustión, sino también que estamos sujetos, y ahora sí por la pandemia, a una permanente exposición a un campo electromagnético que es absolutamente cancerígeno, estamos totalmente en presencia de luz azul, y también al estar encerrado no tenemos oportunidad de hacer descarga en tierra, ¿no es cierto? Como organismo que va contaminándose con toda esta carga electromagnética, ¿no? por eso yo decía, todos los chiquitos que estuvieron, ya sea en las distintas edades, por supuesto, ¿no? Desde recién nacidos hasta toda la primaria, encerrados, además de todos los contaminantes químicos que ya de por sí no los podemos diagnosticar, pero deben ser innumerables. Ojalá nosotros, que yo me estoy dedicando a ortomolecular ya hace unos años, pudiéramos diagnosticar cantidades, ¿no? Apenas nos acercamos a algunos metales pesados, no podemos medir el glifosato, en fin. Pero imagínate que además está la contaminación electromagnética y la contaminación psicosocial, porque Totalmente, aumentó totalmente. mucho más el tema del encierro, de los problemas de caracterologías y problemas psicosociales de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto, hoy leyendo, sí, de neurociencia, yo había estado, ya te digo, el año pasado, siendo muy novatísima en esto y admirando gente que hace neuroepigenética en el CONICET, viendo cómo hay un enlace entre los movimientos, comillas digo, cuánticos, o sea, movimientos electrónicos de nuestros átomos, de nuestro cerebro, respecto de las ondas que uno recibe. Por ejemplo, una angustia, una ansiedad, un insomnio, un Totalmente, grito de los to- padres, un golpe, no digamos totalmente. ya un abuso. O sea, esto es Ujú. tremendo lo que se está sabiendo. Obviamente, yo estoy hablando hasta a nivel aquí investigativo, pero lo que preocupa es que la parte asistencial está muy lejos de esto. Una de las cosas que más me asombró fue que fonoaudiólogos con esta visión son muy pocos. Y además hay pocos Muy, fonoaudiólogas recibiéndose, o sea, no hay gente que se dedique a la asistencia de sí, estos chicos de esta manera. sí, en realidad la carrera depende de la Universidad Nacional, pero puntualmente refiriéndonos a la UBA, realmente no está, son muy pocos los fonoaudiólogos que se están recibiendo, ¿no? En los últimos años. En general, no sé hoy estadísticamente, pero hace un par de años atrás eran aproximadamente entre 50 y 58 para todo el país. Y hablamos que en Buenos Aires podemos recurrir a distintos equipos, inclusive tenemos la posibilidad de elegir, podemos sacar o pueden las familias sacar o acceder al CUD, que es el Certificado Único en Discapacidad, que le permite tener un tratamiento completo, porque los costos comentamos que son muy altos y también para el Estado los costos en discapacidad. Por Sé que a eso, vos te preocupa mucho eso y es verdad, sí, porque yo no quiero ni pensar, yo le agradezco a Dios tener hijas sanas, porque es uno de los grandes dones de la naturaleza que uno no termina de agradecer, pero cuando te sí, toca esto, cuando uno tiene un chiquito así, realmente, ¿cómo accedes
a que todo un equipo interdisciplinario te pueda ayudar, ¿no? Contanos eso si es que podés contarnos para que nos Sí, enteremos un poco. sí, bueno, en principio, como te decía, los padres hacen la consulta con un especialista, muchas veces también derivados por el jardín, que son los que detectan la problemática, son uno de los primeros derivadores, ¿no? Los docentes, quienes no están formados, pero detectan que el niño tiene una particularidad o un funcionamiento diferente al acorde de esa edad madurativa con las cuales ellos están acostumbrados a trabajar. Los padres empiezan un gran peregrinaje, ¿no? Y por eso fue otro de los motivos que me llevó a investigar en qué estaba pasando, por qué había tanto crecimiento exponencial de estas dificultades en los niños y en las personas en general. ¿Por qué? No solamente los niños, ¿por qué hay tanta patología o problemática grave, crónica, inflamatoria? Y cómo se estaba, porque pululan también los cánceres, o las degenerativas, y se ve a gente cada vez más joven con patología más compleja. Volviendo al tema del recorrido con respecto al certificado, los padres empiezan un peregrinaje, ¿no? Es decir, acceden a un primer profesional, luego, si este profesional detecta que tiene una dificultad un poco más compleja, comienza una derivación y se le sugiere al papá que tramite, por esta cuestión también de los costos, el certificado de discapacidad, que es lo que le brinda Estado para que las familias puedan llegar a darle todo aquello que necesiten, ¿no? O ese es el compromiso formal que tiene Estado con la persona con certificado con discapacidad, todos aquellos abordajes que necesitan para mejorar su calidad de vida, ¿no? Para poder Pero eso acceder. existe, Emilia, una vez que yo, papá, llegué al certificado de discapacidad. ¿Existe Sí, que me ofrezcan esa visión integrativa hasta lo no, nutricional, la no, arteterapia, la no. psicopedagogía, y además que vean a la familia y le digan, perdón, acá el problema es, no sé, un golpeador, por ejemplo, además de la parte nutricional fundamental, ¿no? O a un abuelo No, abusador, no sé, por decir cualquier ejemplo que se pueda llegar a dar que se pueda detectar. ¿Cómo se ayuda eh, a todo eso? no, en general lo que ofrece el certificado de discapacidad es digamos, un médico, ¿no? Que es quien coordina este equipo y después un grupo de especialistas, pero que solamente hacen en líneas generales la tarea reeducativa, ¿no? Y el niño sí va a evolucionar, sí va a mejorar, porque es tierra virgen, ¿no es cierto? Pero no es una visión que contemple todo el organismo, ¿no? Por eso creo que esto es un tema para reformular las políticas públicas, ¿no? Que debe ser revisionado por salud pública. Tenemos que No cambiar las dentro, facultades, hay que renovar las totalmente, facultades. totalmente. Tremendo. Las currículas de medicina, de nutrición, de fonoaudiología, sí, totalmente. Si bien Totalmente. fonoaudiología tuvo un crecimiento muy, muy amplio en los últimos años, hay muchísimas subespecialidades dentro de la carrera, ya solamente es algo muy reducido lo del tema de la reeducación fonética y especialistas en lenguaje, voz, inclusive hasta se dedican a la parte estética, ¿no? De la terapia miofuncional, y a la parte estética, pero no es una visión, te vuelvo a decir, y estas son servicios, apoyaturas que se le dan, ¿no? Apoyaturas a las personas con discapacidad, pero no se contempla un estado, una evaluación general del organismo y de la persona en su conjunto, esto sí que no. Y la nutrición no está considerado como una terapia de apoyo, no pertenece a este grupo de terapeutas que van a tratar al niño. Ahí sí que es una falla garrafal, porque en virtud de eso puedo decir que el cerebro responde y mucho a los cambios moleculares y por lo Sí, tanto nutricionales, y mucho, ¿eh? sí, Por lo totalmente, tanto, recién totalmente. dijiste una palabra mágica, que es tierra virgen. Agarrar a un niño que comienza con un trastorno, podríamos decir del lenguaje, tú me dirás si más del del aprendizaje o de la comunicación, porque por ahí un chico es brillante, pero no puede Sí, claro, manifestarse. ¿No es totalmente, cierto? totalmente. Entonces, Sí, 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 agarrarlo sí. lo más temprano posible, desde todas las áreas, empezando también, obvio, por la nutrición para cambiar sus moleculitas. Y además de cambiar sus moleculitas,
ir y ayudar ustedes en una visión rápida de familia, decir dónde también hay un problema social ahí, ¿no? Total, sí, 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 Porque sí, 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 sí. ahí no pasa por el dinero, puede estar en una clase muy cómodamente, económicamente muy alta, y sin embargo puede haber una clase muy baja en la parte social o, bueno, como te decía, cosas que son propias del maltrato infantil. Por lo tanto, el tema que sea tierra virgen, a mí me gustó una frase que el otro día dijiste que es: un niño sobrevive a cualquier padre, a cualquier madre o cualquier maestro. O sea, es muy dúctil. Y yo Claro, estudiando y un muy poco la parte de resiliente. fisiología, muy Sí, resiliente. Pero eso no estamos sí, no estoy hablando yo de psicología, estoy hablando de biología. Por eso sí, del libro del Bruce Lipton, que yo siempre les trato de decir, es muy conocido ya, La biología de las creencias. Realmente, si ustedes sacan a ese niño de un ambiente malo, perverso, y encima se mejora la nutrición y todas las aferencias cambian, se reestructura el cerebro biológicamente. totalmente, Crecen totalmente. nuevas redes neuronales, se desaparecen algunas que hayan podido crecer patológicas, esto está comprobado, y entonces el chico, ¡pum!, milagro. En realidad no es un milagro, ¿no? Sí, Es sí. que el milagro fue sacarlo de un ambiente tóxico El nutricional. milagro, sí, El sí, el milagro lo milagro. tiene que hacer en realidad la entidad que lo recupere y los padres o tutores que se den cuenta de lo que está pasando. Ujú, Pero la ujú. verdad es que esto para mí fue muy importante descubrirlo, porque obviamente es una demanda cada vez más grande, más creciente, y vamos a tener adultos con mucho mayores problemas neurocognitivos, comunicacionales, psicosociales dentro de 20 años. Totalmente, totalmente. Por eso, Eso es. para mí, la clave es cambiar la mirada, ¿no? Aprender a ver de manera integral qué es lo que pasa a ese niño y a su circunstancia, y poder contar con las herramientas para, en el caso, como vos decías, de si se trata de un ambiente tóxico o nocivo para el niño, poder, digamos, denunciar a la entidad correspondiente y que esto sea escuchado y recepcionado a un tiempo prudencial para que no siga pasando, ¿no? O sucediéndose el tiempo y esto sea una pérdida para esta persona y cueste mucho más después recuperar todas estas conexiones y redes funcionales y cognitivas y demás. Lo que cambia fundamentalmente es el pronóstico de esta persona con un abordaje que contemple todos estos aspectos. Totalmente. Obviamente por eso decíamos, un chico, como bien dijiste, es tierra fértil y lo pueden agarrar Sí, y dar vuelta. Cuando más tarde sí, lleguemos, ahí vamos a tener mayores problemas. Y realmente, como vos dijiste, puede ser que se abarque más la parte psicosocial, psíquica, psicológica y social, pero de la nutrición ni hablar. Y ni hablar. es realmente importantísima. Por acá me están diciendo, Clave. sí, que son encefalopatías, por supuesto que son encefalopatías, Son porque hoy la neuro. encefalopatías, pero son encefalopatías dinámicas. Cambió el concepto de discapacidad. Antes eran encefalopatías con marcas evidentes, ¿no? Y estábamos hablando de una discapacidad estática, como, bueno, las encefalopatías propiamente dicho, los cuadros generativos, genéticos, perdón, degenerativos también, las enfermedades raras. Hoy son niños que vos son diagnósticos funcionales, son los niños que ves en la escuela que tienen trastornos del lenguaje, de la comunicación, del aprendizaje, que tienen hiperactividad, que tienen ansiedad, y esto, bueno, debido, retomando este concepto que vos tenías de la pandemia y de los cambios, ¿no? En las modalidades familiares, niños mucho más ansiosos también, ¿no? Y mucho más, sí, mucho más ansiosos fundamentalmente. Y los padres Bueno, también, sí, no, te iba a decir, contra, obviamente sí, salvando todas las distancias, pero tú sabes que un animalito en una casa absorbe todas las energías de lo que está pasando en el medio, y un niño claro, mucho más. O es sea, el esto más que tú me vulnerable. dices, Sí, obviamente, sí, pero realmente sí, son esponjas, de lo bueno y de lo sí, malo. sí, Con lo sí, cual, y totalmente. esto hay que ahondarlo, hay que hablarlo, hay que insistirlo, porque bueno, estamos en un mundo
hoy podría decir tóxico en general, ¿no? Hay Totalmente, toxicidad por todos totalmente, lados totalmente, y sí, realmente yo que apuntaré más adelante a tener nietos, porque ya mis hijas están ya bien creciditas, es como preocupante esto. Hablando un poquito de nutrición, que siempre nos interesa, Emilia, realmente sí. dentro de todo lo que hablamos, ¿ustedes han notado ya en su equipo, que abarcan también esta parte nutricional, cambios en la evolución pronóstica, ya sea de la comunicación o del aprendizaje, que el problema que tenga el chico cuando le cambian la alimentación? Y ahora decimos dos palabras acerca de qué hacen en concreto, porque yo sé que te ha Sí, interesado tanto que hasta pusiste una cocina vos. totalmente, sí, claro, Por eso, puse esto una es cocina importante y aclararlo. cociné, puse una cocina, cociné, digamos, como te decía, incursioné en un modelo de medicina culinaria en un momento que acá en Argentina esto era, todavía es en el mundo medio verde, pero acá en Argentina mucho más, hace 7 años Total, atrás. Sí, digamos, tratando de modificar sobre todo, y ahí vuelvo a las familias, los hábitos, ¿no? Ir incluyendo también a los niños en la cocina y también dentro de estas particularidades que tienen en general los niños que están diagnosticados dentro de la condición del espectro, que tienen umbrales muy bajos con respecto a todo lo que es sensorial, ¿no? Entonces empezamos a trabajar eso, involucrándolos, ¿no? Reconociendo olores, conectándolos, trabajando también las memorias olfativas y degustativas y demás. Con respecto a los cambios en los niños, sí, claro, claro, sí, y muy prontamente, justamente cuando uno incluye una dieta o un modo de intervención nutricional con estas características, los cambios, si bien te vuelvo a decir, al ser niños pequeños se observan cambios, pero estos cambios van a tener un tiempo más prolongado para que para que los puedan instalar y sean generalizados, se dan mucho más rápido, se dan puntualmente cuando sacamos el gluten, obviamente, cuando sacamos los lácteos. Yo he visto a un niño que en muy poco tiempo se había presentado a la consulta y tenía unos sonidos muy guturales, muy característicos de una persona con un retardo mental severo, ¿no? Y ah, sacándole los lácteos, en principio, enseguida pudo acceder a los sonidos del lenguaje, ¿no? Y comenzar a producir sílabas, producir palabras y a tener una comunicación en lo verbal también más fluida. Y con respecto al tema puntualmente también de todos los cambios en la conducta en general, yo voy a hacer mención a una niña que posteo con bastante frecuencia, que yo la tomo en septiembre del año pasado, y esta nena y su familia también está sujeta a todo el abordaje, y era una nena que no tenía prácticamente palabra, tenía conductas disruptivas, es decir, revolviaba cosas, no podía permanecer demasiado tiempo atenta, no se podía intercambiar así o sostener la atención frente al Zoom con su jardín y demás. Con la cual, con esta familia se hizo, y con la nena en particular, un trabajo muy lindo conjuntamente, porque acá, digamos, para que los tratamientos sean realmente efectivos hay que incluir a la persona que nos consulta, que en este caso es el niño, a la familia y a la entidad educativa, ¿no? Donde concurre. Y cuando se da esto, se dan cambios muy rápidos, muy contundentes, y cada vez son más, crecen más, ¿no? Y con respecto a esta niña, para concluir, bueno, en septiembre del año pasado era una nena que tenía 2 o 3 palabras, con conductas muy rígidas, muy estereotipadas, no mantenía la atención, y bueno, no era severa, pero estaba entre leve y moderada, ¿no? Dentro de la clasificación que se da para estos niños. Y bueno, en muy poco tiempo, haciendo un tratamiento conjunto con una médica homeópata y todas las terapias, con psicología, con ETO, conmigo y demás, con la intervención de la escuela también y con reuniones periódicas con la escuela, logró ir nivelando. Ella tenía 3 añitos en ese año, el año pasado, y tiene 4 y monedas. Bueno, ir compensando madurativamente aquellas áreas donde estaba hasta el momento bastante deficitaria.
Hoy te diría que no tiene un lenguaje de 4 años y medio, que sería su edad madurativa, pero está pronta a lograrlo, ¿no? Es decir, y te digo, con unos meses de tratamiento, ¿no es cierto? Porque si O no, sea que es sigue mucho más fuerte, podríamos decir así, el impacto del cambio de los lácteos, de la totalmente, caseína o del gluten perdón, y por supuesto de las movidas de adentro de nuestra sangre de la glucosa que al cerebro le impacta mucho cuando totalmente, sube y baja con totalmente. respecto a todo lo Sí, que son los azúcares. Hablamos de las harinas de maicena, la harina de arroz, es decir, no pasa solo por la harina de trigo, por el gluten, sino que también las otras harinas, que se invita sí, sí, a sí, comer sí. como celíaco y no, porque no termina ayudando eso al cerebro con las harinas que me suben el azúcar. Vamos a nombrar la harina de papa, la harina de arroz, la harina de mandioca y la harina de maíz. ¿Tá? Esas Sí. no ayudan porque suben el azúcar en la sangre y luego te lo van a bajar porque sube la insulina. Esas son las cosas. Ahora, yo también quiero hacer hincapié en que una alimentación antiinflamatoria, para mí en el adulto, ¿viste? Porque yo tengo la experiencia en el adulto, termina siendo también muy importante para no llegar al deterioro cognitivo, al posible Alzheimer, o sea, Totalmente. tengo que Sí, salvar todas las neuronas posibles, porque el deterioro es sí, realmente sí. grande, sobre todo cuando pasamos la menopausia, andropausia, arriba de los 60. Pero en este caso es algo que tenés ahí a flor de piel, poder recuperar rápidamente las neuronitas, y además un chico lo que tiene maravilloso es que se mueve. Y esto de Ujú, meterlo adentro de un sedentarismo obligado es terrible. ¿Por qué lo digo? Y claro, porque hoy el músculo es un órgano endocrino y un órgano antiinflamatorio. Y cuando movemos el músculo, totalmente. La sabemos que actividad física, le mandamos al cerebro una enorme ayuda. Y a nosotros hoy nos totalmente. están matando con esto de que estás, y a los chicos, bueno, ni qué decir, ¿no? Sí, Por eso es sí, sí, sí. importante ver todo el conjunto. Ustedes me imagino que también ven este tema de que el chico se mueve o no se To- mueve. Totalmente. La actividad física es clave. Digamos, también, olvidé decir, hay una psicomotricista por esta cuestión, porque si no estamos generando de generaciones, o mejor dicho, las últimas generaciones son niños obesos, sedentarios o obesos, que luego van a terminar en una diabetes, que se está viendo más diabetes de tipo 2 en niños, cosa que Sí, antes se sí, veía a partir de muy los 40 años, y esto va a total. conllevar también a una degenerativa. Esto que vos decías, si no el cerebro del niño termina padeciendo una enfermedad degenerativa similar a un Alzheimer del adulto, ¿no es cierto? Claro, el deterioro cognitivo va a ser mucho mayor o mucho más precoz que lo que vemos en las generaciones pasadas. Acá me están preguntando de los lácteos si aumentan la permeabilidad intestinal. Sí, efectivamente, lo que tiene todo lo que es inflamación intestinal, en general hay una mezcla. Si un chico come golosinas, por ejemplo, papas, pan, todo lo que sea favorecer a la flora intestinal que crece rápidamente con los azúcares, luego le Claro. tiramos un lácteo o especialmente la caseína, que es el problema, y ya con eso va a producir una reacción aún más fuerte inmunológica, que ya las bacterias le produjeron una alteración inflamatoria y va a poder romper la barrera intestinal. O sea, por varias razones se Ujú, rompe la barrera intestinal. Eso activa la totalmente. inmunidad rápidamente, y se han visto que viajan por nuestra sangre y luego llegan al cerebro, pasan la barrera hematoencefálica hasta pedacitos de bacterias, o sea, las paredes Ujú, bacterianas. Entonces, todo eso es un conglomerado que termina, así como se rompe la barrera intestinal, se rompen también las la neuronas, tanto sea hematoencefálica. el Sí, hipocampo en la parte de la memoria, y en el caso de ustedes, ¿no? Ver distintos centros, el centro del aprendizaje y el centro del habla, que allí va a estar donde se presenta la mejora o la desmejora en virtud del parámetro claro. nutricional, Sí, en nada realidad más. hay una inflamación generalizada del cerebro, ¿no es cierto? Yo lo que vi en la Total. clínica, y de esto lo puedo contar de una manera empírica, es que niños, porque, por ejemplo, una tomografía no es, o las neuroimágenes no son estudios de base, no son estudios que hacen al diagnóstico, ¿no? Son más estudios, a ver, los diagnósticos se dan sobre la base de pruebas conductuales, fundamentalmente, ¿no? Claro. Un examen generalizado del organismo. Pero sí lo que vi en un niño particularmente, que yo lo tomé cuando tenía 3 años, y en ese momento había que establecer un diagnóstico diferencial
porque los trastornos severos del lenguaje se aproximaban mucho a los trastornos del espectro autista, ¿no? Y ahí se los clasificaba como semántico-pragmático, donde el niño no tenía, si bien su problema era central del lenguaje, no tenía las herramientas lingüísticas ni simbólicas necesarias para poder comunicarse con una palabra, por ejemplo, o con gestos, bueno. Lo que vi a raíz de unos estudios que le hacen tomografías y estudios de cerebro, porque los padres querían detectar otro tipo de patología por un golpe que se había dado el niño de pequeño, cosa que las características del lenguaje que tenían no tenían que ver con un accidente traumático, sino que eran bien lingüísticas y sin causa evidente, se evidenció que en su cerebro había una inflamación de origen desconocido en las zonas de procesamiento del lenguaje. Estoy hablando del lóbulo temporal, zona 3 y 4, que es donde se puede decodificar el lenguaje verbal, ¿no? Unas que están implicadas puntualmente en esto. No hay estudios en torno a esto, y esto surge a partir de esta experiencia concreta, que a mí, en lo personal, me llevó a certificar o a así, dar más certeza de la hipótesis que yo tenía, te vuelvo a decir, de manera empírica, ¿no? Pienso que cuando se estudie en esto, digamos, se sepa qué es lo que hay que buscar, ¿no? Se ponga el objetivo, qué es lo que hay que buscar, esto va a estar más claro y va a tener más evidencia científica. Seguro que estamos empezando y volvemos a decir que los estudios neuroepigenéticos no se pueden hacer más allá porque si no sería ético, no vamos a hacer una biopsia de cerebro. Entonces hay cosas que son realmente, como vos lo decís, tiene que ser por la clínica y por cómo va mejorando o desmejorando una persona. Acá te están preguntando si a los 15 años es tarde. Yo creo que vos nos podés decir que nunca es tarde. Yo he tenido casos de adolescentes con tema de drogadicción, que cómo se pueden recuperar realmente es impresionante. No, a los 15 años, nunca es tarde, siempre hay que intervenir, ¿no es cierto? Lo que pasa que esto, lo que vos decías, las conexiones neuronales, la estructuración del cerebro, la epigenética y demás, bueno, ya, a ver, esta persona estuvo durante 15 años expuesta a una serie de tóxicos ambientales, personales, emocionales y demás, que lo que sí va a mejorar es la calidad de vida, ¿no? Digamos, en un momento esto también fue cuando surge el modelo biomédico, muy controversial, porque también se había vendido durante un tiempo como que era la cura del autismo. En realidad, el autismo no se cura, digamos. Lo que sí, en principio se diagnostica conductualmente. Y lo que sí se puede llegar a curar son los procesos fisiológicos o los órganos o los sistemas que pueden ser la base de esta alteración neurobiológica, ¿cierto? Y con respecto al tema del pronóstico que pueden tener, depende de cada persona y el grado de compromiso de su organismo en general, ¿no? Sí se considera que los trastornos neuropsiquiátricos son a consecuencia o coexisten con otras alteraciones biológicas o de otros sistemas, ¿no? Hoy ya no se considera que el problema neurológico o neuropsiquiátrico tenga su inicio o tenga su foco, ¿no? que lo determina en el cerebro o el sistema nervioso central, sino hablando de esta interrelación de sistemas que puede estar en otro lado del cuerpo, cosa que negó durante muchos años la medicina moderna y la medicina alopática, ¿no? Localizando pero todo totalmente, y lo sigue negando porque su tratamiento todavía van a ser psicofármacos, o sea, estamos siempre en el área nada más que de drogas y no es una visión realmente bioquímica y fisiológica y ahora podríamos decir también epigenética, ¿no? Yo quería decir dos palabritas más porque como para que nos quede claro que viste que hay mucha controversia en estos momentos, y hablando del desarrollo cerebral y de la salud cerebral, en qué comer, si somos vegetarianos o si no somos vegetarianos. Y verdaderamente, obviamente que acá es muy personal esto, pero yo siempre trato de ver la visión evolutiva, y ahora que hablamos de pandemia, con encerramiento, con sedentarismo, con electromagnetismo, con todo lo contrario a la salud, realmente el hombre
desarrolló su cerebro más a partir de que se acercó a la comida animal. Es decir, que primero carroña sería, después aprendió en algo a cazar, pero lo cierto es que en millones de años se desarrolló el cerebro frontal porque se acercó a la comida de animal. O sea, no sé si serían las Totalmente. carnes rojas, las carnes blancas, Los el huevo, peces, no sé. Pero sí, la proteína sí, sí, animal, ¿no? Por supuesto que creo que a sí, nivel, cuando se acercó al mar, tiene que ver bastante el tema pescado omega 3 y sales de mar, por cosas bioquímicas que no van a este. Pero tú me dirás más en lo que se estudia del neurocrecimiento y desarrollo, cómo no es el Homo sapiens, antes del Homo erectus, o sea, cuando todavía el simio estaba en cuatro patas o caminaba en cuatro patas, y pasa a ser Homo erectus, ahí el lenguaje debe de haberse desarrollado. ¿Me ujú. explico? Sí, sí, Porque sí, no es sí, lo sí, sí. mismo cuando pasa a Homo erectus, se pone de pie y se mira a los ojos. Eso debe Ujú, haber sido algo sumamente diferente. Si bien los monos también tienen esa cosa de mirarse a los ojos, ¿no? O sea que estamos ahí. Pero ese tiene que haber claro, sido un neurodesarrollo muy importante del lenguaje, por esto de la comunicación de sonrisa, de gestualidad, de mirarse, claro, y luego sí, aparecer ya la la parte palabra, de la palabra, exactamente. la palabra, Entonces, exactamente. creo yo, por eso defiendo que comer cosas de tipo animales, que puede ser Proteínas animales, huevo, claro, puede claro, ser huevo, claro. ¿no? Y dentro de eso Sí, veremos sí, todo sí. lo que es proinflamatorio, no es no antiinflamatorio, pero cuando hablamos de inflamación, sí, nosotros nos estamos refiriendo a cosas que en la microbiota me la enferman y ahí produce un inicio inflamatorio intestinal muy importante. Es un temón para otro vivo. Pero eso más que Sí. nada, si tú estás de acuerdo o si ustedes, cuando con la nutricionista del equipo, agarran un caso en general e invitan hacia un tipo de alimentación o de otra, ¿qué piensan? Sí, bueno, yo en lo personal, que ya lo hemos hablado, adhiero a la alimentación proteica con la inclusión de carnes, con pescado, con huevo, me parece que es el alimento y huevo orgánico. Sí. Sí, Y en grasa, realidad el cerebro necesita totalmente, grasa, grasa, totalmente, por favor. totalmente. Sí. Grasa, grasa, que eso es otro tema muy controvertido también, cuando, bueno, se instaló también en la modernidad estas dietas light, bajas en calorías, con todos químicos y Oh, libres de grasa, cuando en realidad lo que necesitamos es grasa, es grasa, ¿no es cierto? exacto, Grasa exacto. buena, grasa de la palta, grasa del huevo, grasa de las carnes alimentadas con pasto, de todo lo orgánico y ecológico. Sí, en principio, a ver, un poco al ser niños lo que hacemos es sustituir. ¿Viste? Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos en torno al tema del tipo de las harinas o féculas, que esto genera diabetes, otro tipo de alteración, ¿verdad? Pero al ser niños, en principio como muchos lo único que comen son o agua, o agua no, leche, o lácteos, galletitas y demás, tratamos de sustituir, tratamos de proponer otra cosa para de ir haciendo paulatinamente el cambio, ¿no es cierto? Hasta llevarlo a una alimentación biológica, ¿no? Y decir, y si las golosinas, bueno, que sean cacao, que sea chocolate, 70% cacao, que sean todos productos realmente naturales y elaborados en casa dentro de lo posible. Lo que sí me Coco, parece que frutas, en el coco, área esta, ¿no? fruta, De hacer postres, sí, con exacto, huevo, con frutas, con exacto, coco, hacer unas buenas exacto. cositas de Con chocolate amargo con palta, nueces. exacto, mousse de palta, helados de palta, chocolate con palta, todo ese tipo de alimentación. Sí, 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 eso es lo que tratamos de, a ver, de respetando las individualidades, los gustos de las familias. Al principio era yo muy fundamentalista en torno a esto, ¿no? Haces esto o haces esto. Hasta que de a poco me di cuenta que son los cambios, son cuando uno hace clic, ¿no? Cuando las familias, ¿no? Uno le puede sugerir, indicar, orientar, llevar, pero tiene que reaccionar la persona puntualmente. Y de a poquito, y de a poquito. Este,
Un hábito Sí, lleva por porque lo menos 40 días, Milia. Un hábito es hacer un cambio en totalmente, toda una familia, ahí lleva tiempo. totalmente. Acá nos están diciendo que demonizaron las grasas y demonizaron las grasas, que a veces, muchas veces hablamos en los vivos, empezaron más las enfermedades en los niños. Yo creo que sí, que el deterioro cognitivo debe haber sido más, no solo en los adultos, como yo lo veo, sino también en la infancia. Esta explosión que estamos diciendo de todos estos deterioros o estas consultas por trastornos del neurodesarrollo. Pero entonces, estamos apoyando este tipo de alimentación. Ahora, para hablar bien de la microbiota, porque siempre estamos diciendo que la microbiota parece que se inflama y es una enemiga y nos ataca. No, en realidad el cuidar la microbiota, que hoy sabemos que es como un órgano más de 1 kilo, que en un Sí, adulto está teniendo enorme importancia, y no sabemos, al final hay más bacterias, virus, hongos y parásitos que células en nuestro cuerpo. La totalmente, verdad totalmente. es que Sí. interviene en el neurodesarrollo. Entonces, Sí. sabemos nada, esto realmente es muy nuevo, Es pero la hoy la pregunta, lo que microbiota, pasa que es la pregunta de la ciencia, la microbiota, ¿no? Recién se plantea como pregunta en el mundo científico en el año 2008. Nada, total, nada. total. Sí, sí, pero bueno, acá en Argentina hay algunos investigadores que están muy interesados y tratando de promulgar, de lograr, mejor dicho, y buscando sponsor para lograr hacer el análisis de microbiota acá y en niños, ¿no? Absolutamente, pero y en el Sí, mundo, de a poquito ya se sabe que teniendo una microbiota saludable, tenés producción de sí, neurotransmisores que a su vez totalmente, te favorecen a los propios neurotransmisores, especialmente los que se desgastan, que son el GABA y la serotonina, fundamentalmente esos dos. totalmente, Dopamina totalmente, también está sí, descrito que nos aporta, pero para eso sí, que tenemos que tener una microbiota saludable, ¿no? sana, sí, es la clave, Exactamente, y de ahí es que tenemos que insistir en adultos también, en lo que comemos y cuánto nos estresamos o no, y cuánto dormimos o no, y cuánto nos movemos o no. totalmente, Acá sí, cuando nos han dicho esto de la demonización de las grasas, que es cierto, y siempre tenemos más de una explicación, hay un vivo mío que se llama El cerebro come grasa, que invito a que lo repasen, está, no, vivo no, video sí, en YouTube, totalmente, come cerebro come grasa, grasa. sí, Y sí, aparte de comer grasa en el plato de comida, nos suplementamos con omega 3 porque no lo logramos en la cocina, no lo logramos asimilar, comprar, no lo logramos sí, comprar en la pescadería. O sea, sí, si bien sí, sí, invitamos a comer un poco más de sardinas, pero es raro, ¿viste que la gente que coma sardina fresca? Es más, no, y yo que me no se dediqué, consigue, a mí tal me cual, gustan, pero no se yo consiguen, pero sí, yo hasta sí, me dediqué, saltando y no siendo fundamentalista, a buscar sardinas en lata en muchos sí, lugares, no la encontré. O sea que digo, ajá, bueno, por favor, a buen pescadero, tráeme algunas sardinas frescas. Entonces, imagina que claro. nos pasa a nosotros esto, que tenemos costa, ni te digo Paraguay, Bolivia, que están ahí, y Olvídate, en el claro, centro de nuestro país, que también está lejos. Entonces, por esa razón es que insistimos mucho en que la suplementación con omega 3 es importante. El es cerebro claro. come grasa y, por cierto, no le gusta mucho que le vengan con muchos dulces y con muchos almidones. No, Esto es así. no, 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 es Esto un es gusto, así. bueno, el gusto se educa y el dulce es cultural puntualmente, ¿no? Podríamos prescindir absolutamente del sabor dulce, ¿no? Es decir, Absolutamente. Hay sí, chiquitos educados con brócoli desde chiquititos que le totalmente, dan sí, un chocolate Milka y lo rechaza, porque ya ujú, eso no le es grato. O sea, es absolutamente cultural. Pero obvio, sí, después que somos adictos, porque las neuronas se nos claro, empiezan a hacer dependientes de esos estímulos que son realmente negativos. Con lo cual, por sí, favor, aunque sea, no compren más azúcar, no compren más sí, azúcar en sí. su casa. Bueno, Y pero entonces van a también vos empezar. sabés que, sí, no, que yo No, te había decime. comentado que cuando comencé con el tema de la alimentación, o tratar de proponer a los pacientes y a los grupos con los cuales trabajo, un cambio en la alimentación, no se conseguía nada, ni siquiera estaba en las ferias, ¿no? Que tenía que ir en este proyecto de cocina, y cuando la tuve, tenía que ir al campo a comprar. Luego vinieron las ferias orgánicas, la venta de bolsones y demás, pero hay una gran confusión en torno a todo esto y a los productos que se venden. Cuando vos decís de azúcar, se da como alimento saludable, por ejemplo, azúcar mascabo, y es azúcar, Mm. digamos, No, 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 no.
sí, se No, habla como el azúcar, pero es azúcar, con menor grado de refinamiento, pero es azúcar. Y total. biológicamente cumple la misma función que la blanca. Sí, sí. Y acá están Este, preguntando qué hacemos con el tema de los edulcorantes. Y yo también, la verdad que siempre predigo que hay que ir bajando la estimulación de nuestras neuronas de las papilas gustativas, porque los edulcorantes, aunque sea stevia, incluso la hoja de stevia, tienen un sí. nivel de impacto sobre las neuronas de nuestras papilas gustativas muy fuerte, porque son mucho más dulces Ujú. muchas veces que la misma azúcar. Entonces la idea es ir bajando, bajando, bajando hasta que nos guste el Podemos chocolate prescindir, amargo. claro. Exactamente, podemos prescindir. Y invito a que si compran una fruta, hagan una mermelada casera, es decir, se concentra de última la propia fructosa de la fruta. Y tienen un dulzor Ujú. de los frutos rojos o de una papaya o de una pera, pero que se concentre allí ese sabor, de a poquito ya no tienen el impacto de lo que es propio de estos, porque de verdad les digo, es como la cocaína, ¿no? Primero un Claro, poquitito y después el mismo sí, efecto, perdón, la misma dosis no me hace el mismo efecto. Y totalmente, eso es lo claro. que pasa. ¿Qué pasa con un chico con trastorno del espectro autista? No me di cuenta, Emilia, y ya se está por terminar la hora. Se Sí, pasó rápido. sí, ¿Qué rapidísimo. pasa Sí, con trastornos del espectro autista? Yo por lo menos no tengo gran experiencia, pero es cierto que su conducta, cuando tú le bajas esos impactos de dulces en general, o de glucosas fuertes, como puede ser la harina de arroz mismo, o la harina de sí, papa, que eso, viste, las galletitas de los celíacos y todo eso hay, sí, sí. realmente se calman, por lo To- menos se Sí, calman. sí, 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 se calman, pueden tener una conducta mucho más organizada, responden adecuadamente a los estímulos, responden directamente a los estímulos, porque nosotros trabajamos también modelando la conducta, pero si vos limpiás este cerebro y lo reorganizás biológicamente, digamos, esta respuesta va a ser en lo inmediato. Por eso te decía, los tiempos son otros, ¿no? Lo que a nosotros nos hubiese llevado años y aparte empezamos a corrernos en las edades madurativas de los chicos, porque va a estar aprender, el lenguaje está en el cerebro, ¿no? La comunicación está en el cerebro. Y en el Por impacto con supuesto. el medio ambiente se activa. Ahora, los niños con problemas en el neurodesarrollo no adquieren el lenguaje, por eso te decía, el niño es una esponja y puede sobrevivir a cualquier padre, a cualquier maestra, a cualquier institución. Ahora, el niño con un trastorno en el neurodesarrollo no lo adquiere, sino que lo necesita aprenderlo. Pero si nosotros necesitamos más tiempo para poder involucrarnos en estos procesos de aprendizaje, vamos retrasando los aprendizajes a posteriori, ¿no? Como la lectoescritura, por ejemplo, o si o como te decía la otra vez, que digamos un niño en tercer grado, todo su aprendizaje está apoyado en el lenguaje verbal para la cultura que nos toca vivir. Si bien hoy se considera que, a ver, desde las neurociencias ya no se dice el niño que habla mal va a escribir mal porque se sabe que van por rutas distintas, si está comprometido léxico, si no, si son rutas subléxicas y demás. De esto va a depender que hable mal o no, o que escriba mal o no, porque inclusive los niños con trastornos del espectro autista tienen en algunos casos hiperlexia, es decir, que pueden leer a edades mucho más tempranas, ¿cierto? Y se utiliza también como recurso un niño que no habla, como estímulo, como apoyatura, el lenguaje lectoescrito, ¿no? Es decir, sí, sí, se reorganiza, me fui un poco de tema, pero sí se reorganiza la conducta, se reorganizan los aprendizajes, acceden más rápido a ellos, interactúan de una manera mucho más adecuada, ¿no? Y Por se eso es tan incluyen en medidas importante que se asesoren acerca de bajar todos esos impactos de estímulos. dulces. Claro, exactamente. Mira, voy a despedirme ahora porque no quiero que se me corte de golpe, pero me haces Sí, acordar que Hofer, que fue un psiquiatra padre de la medicina, de la psiquiatría ortomolecular en Canadá, él decía, la sí, diferencia entre el azúcar y la cocaína es solamente que para una se usa una jeringa y para la otra no. Pero él decía que la absolutamente. cocaína y el azúcar era un impacto así de fuerte. Me preguntan por el azúcar de coco, por la miel. El tema son los impactos de dulzor que estamos teniendo. Obviamente ustedes van a probar, Claro, un azúcar de coco va a tener un impacto menor que el azúcar blanca.
o una miel, pero la miel también es recontra dulce, pura glucosa. Totalmente. Puede ser orgánica, Sí. puede ser con muchos aditamentos nutricionales, es verdad, la abeja nos entrega eso, pero también es Sí, verdad que me sube el azúcar en la sangre y entonces el impacto totalmente. sobre mi cerebro es muy fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, Acá también, Adriana me parece que es odontóloga y nos decía que con el Homo erectus, vos me dirás, la laringe cambió de postura. Y al cambiar de totalmente, postura claro. la laringe hizo que apareciera más la parte foniátrica, ¿no es cierto? Esto es muy Exactamente, sí. importante lo que yo digo porque la evolución nos habla que la nutrición va más por el lado de proteínas animales, aunque sea Totalmente. la mejor para mí el huevo, huevo, Ujú. pescado y luego, Es el si alimento por quieren, excelencia. El exactamente, y alimento la por grasa, que es excelencia. Y la grasa. la unión entre proteína y grasa, no hace falta que sea hiperproteico, para el cerebro es fundamental, y los chicos tienen que recibir. Y otra cosa es que la leche materna tiene Es proteína y el grasa. alimento. Sí, Así sí, que, sí, por sí, sí, favor, sí, si el sí. bebé ama la teta, quiere decir que nosotros después lo intoxicamos con los caramelitos, pero viene de comer Claro. proteína y grasa de la Y teta de para mamá. eso es importantísimo la alimentación de la chica embarazada, ¿no es cierto? Porque ahí es donde se Fundamental. instituye la microbiota del bebé, no tiene otra manera, ¿no es cierto? A partir del canal de parto, de la, ¿cómo se llama? De la microbiota también a través del canal anal en el momento del parto. Y por eso es tan importante primero no acceder a los partos por cesárea, salvo que sea una necesidad absoluta, de ir por el parto natural, de darle la teta al bebé, y hoy se promueve también desde la OMS que hasta los 3 años. ¿No? Mira, Y hasta después los también 13, sigue, otro añito más. sí, Yo hasta los 12, sí, hasta los 2 seguro. Ah, y también es importantísimo acceder a la alimentación complementaria, esto es que las mamás se animen, que dejen las papillas de lado, multiprocesadas y demás, a darle trozos de alimentos a los chicos para que también vayan desarrollando todo el aparato fonoarticulatorio que es el precursor de las palabras del lenguaje. vos decís para masticar, ¿no es cierto? Para masticar. Totalmente, chupar, masticar, Claro. mascar, succionar, es clave, es clave. Es Bueno, clave, es clave. los niños dentro del espectro autista no mastican. En general, mucha gente no mastica, no solamente los niños o que están dentro de ¿no? Debido a la ansiedad, a los ritmos en la alimentación, a los cambios culturales, a los ritmos en torno a los momentos de comida, ¿no? Al disfrute, digamos, el rito o lo ancestral del disfrute por la comida, no disfrute por la comida, sino de la situación del comer en familia, esto se perdió y es también, o la propuesta desde CBI es ir recuperándolo, ¿no? Es decir, dentro de estos Absoluta. vínculos, estas relaciones familiares, este momento del almuerzo o la cena, es importantísimo. Bueno, También para como ir precursor de la despidiéndonos, que ya comunicación. nos pasamos 7, 8 minutos de la hora, Sí, sí. recordar que está el Centro de Biomedicina Integrado con todo un equipo, y acá están eh, diciendo que sería muy bueno hacer otro vivo sobre alimentación directamente y fonoaudiología, a ver si se puede cambiar el sistema de fonación al cambiar la alimentación. ¿Qué te parece? Perfecto. Quedo a Para disposición. profundizar Quedo a exclusivamente ese disposición. tema, Sí, ese era tema. muy Por amplio, pero supuesto. bueno, la idea era un poco plantear en líneas generales este cambio, esta mirada diferente de esta fonoaudióloga que lleva años en la clínica, ¿no? Es decir, que Absolutamente. Y sale la de la frase zona esa de que me confort. encantó, un niño sobrevive a cualquier cosa porque es tierra fértil. Y eso es lo Totalmente, maravilloso, con la totalmente. resiliencia. Bueno, un Bueno, abrazo muy grande y te agradezco mucho por tu tiempo dedicado, ¿sí? Milia, dale, un gusto, nos nos estamos estamos viendo. viendo. Chau, chau. Chau, Chao, chau. hasta luego, que sigas bien.